Y vamos entonces ahí, con el gobierno presbiteriano. Entonces, en cuanto a estamos viendo el grupo de ancianos, a los ministros, se les llama ministros de la palabra, o docentes, en algunos casos docentes, en caso de que ellos son los que enseñan la doctrina en la iglesia. En las congregaciones se les llama pastor. Se puede decir que los ministros tienen lo mismo que los ancianos, es decir, eh, aunque a veces la función varía, eh, pero en cuanto a las decisiones, por ejemplo, en el presbiterio, el anciano ordenado, igual que el pastor ordenado, tiene igual el mismo voto, ¿sí? Así que el pastor no es que por levantar la mano vale 2 votos, ¿no? Y el anciano vale lo mismo, un voto cada uno. Y a veces hay que decidir. Y ahí sí en el presbiterio sí se practica la forma de gobierno presbiteriano, porque cuando a veces nos reunimos ahí no se llega a un acuerdo. Entonces, ¿qué hace? Vamos a elección. Cada uno vamos a votación. Entonces, según lo que la mayoría, entonces eso se decide generalmente, ¿sí? No lo decide solamente. Y el presidente es, como dice, un moderador, que modera, guía. No está porque él decide todo. Entonces, siempre se consulta, se pregunta y de forma unánime se llega a un acuerdo. Siempre se escucha ahí a todos, ¿no? La opinión de todos. Las personas que, no, por ejemplo, no están ordenadas ahí, caso que van a evangelistas, a veces van misioneros, o personas que están oyentes, también en el presbiterio también tienen voz, es decir, ellos pueden participar, pueden opinar, solo que no tienen voto a la hora bueno, de decidir. No tienen voto, pero sí tienen voz, muchos de ellos son escuchados, traen a veces buenas cosas, podemos compartir. Muy bien. Son los principales predicadores y maestros celebrantes de los sacramentos. Ya mencionamos sobre eso. Bueno, acá para mencionar nomás, dice que hasta el siglo XX solo los hombres habían sido elegidos para la ordenación como ancianos. En general, este ya no es el caso, aunque hay congregaciones todavía más conservadoras que otras. Es decir, dentro de la denominación presbiteriana, están las líneas más abiertas que sí se ordenan ancianas mujeres, ¿sí? Está el otro grupo más conservador. Yo, por ejemplo, en Argentina pertenecía a una iglesia presbiteriana y realmente eran iglesias presbiterianas coreanas, ¿no? Y nosotros nuestras congregaciones eran las iglesias argentinas. Estábamos comenzando, no creció realmente mucho la iglesia presbiteriana allá. Y tampoco no llegamos los presbiterios que hacíamos, donde fui ordenado y me tomaron examen, eran todos de coreanos, éramos un presbiterio coreano, latinoamericano. Entonces nos reunimos, me traducía el mentor nuestro, que era un pastor que se llamaba Daniel Rim. Y, y entonces cuando había presbiterio prácticamente no participábamos porque era todo en coreano y a veces no iba, fui para la ordenación. Yo realmente, donde aprendí la forma práctica del presbiterio, de los informes, la iglesia organizada, realmente lo vine a aprender acá en Perú con IP Cristo P. Y realmente a mí me ha servido muchísimo, como alguien mencionaba por ahí Arturo, ¿no? Yo muchas cosas, bueno, lo había leído así, pero como no lo ejercíamos en la práctica, muchas cosas después se me pasó, ignoraba. Muchas cosas vinimos a aprender acá, ¿no? Con IP Cristo P. Sí, con Pastor Timoteo, la verdad que es muy bien. Eh, Así que bueno, en nuestra pues, iglesia IP Cristo P, nosotros eh, ordenamos mujeres ancianas. Está bien, tenemos ancianas.
ahí en la congregación, Carlos, ¿hay mujeres ancianas? Pastor, todavía no tenemos, aunque estamos pensando y evaluando, pero Sí. todavía no, todavía no, todavía no. Pero ¿ha habido o no? Nunca hubo. Sí, sí ha habido No, ancianos. a ver, creo que sí hubo antes. Antes. Hubo. Hubo. Ah, sí. Yo me acuerdo que conversábamos con tu papá, ¿no? En algún momento. Y entonces él decía, yo a ese punto, decía él, ¿no? Ese punto, dice, de ordenar mujeres ancianas, como que con él no, bueno, yo no, él no es que discutía ni nada, pero, decía, bueno, pero él me decía a mí así de forma privada, como que ese punto él todavía mucho no lo digería, ¿no? Que para él deberían ser ordenados como dicen los hombres, ¿no? Ancianos, 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 sí. Pero sí ordena, no tienen problema, digamos, ahí. A ver, así hablando con sinceridad, yo no tengo ningún problema. Claro, El tema es que pensar en hacerlo me siento un poquito... también, ¿ves? Como Mi tu papá, papá. mi papá pensaba diferente, a lo que me refiero, mi papá pensaba diferente y me siento un poquito como que le estoy yendo en contra, ¿no? De lo que él Ah, sí. pensaba. Sus sentimientos encontrados tengo, pero yo en lo personal no tengo problema. Yo pienso que puede haber ¿Estás de ancianos. acuerdo? Está Sí, completamente de acuerdo. sí, no tengo problema. En ese punto Ah, no tengo. sí. Como yo decía, ahí en Argentina, en esa dominación, no ordenaban mujeres. Pero cuando yo vine y vi y aprendí, ni sabía que había eso. Y a mí me pareció también excelente, porque yo sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay mujeres de Dios tremendas, pues, ¿no? Servidoras, ancianas. Claro, y si solamente llegan hasta diaconisa, pero ¿por qué no pueden ser ancianas? ¿No? Está bien, ancianas gobernantes, juntos con el pastor. Ejercen muy bien lo hacen. Eh, Muy bien. Creo que ahí en Luz de Gloria hay ancianas, ¿no? Jefferson, no sé si está ahí. Sí, en Luz de Gloria tienen este año 3 ancianos. El año pasado solamente estaba con una anciana. Sí. Hay una hermana que estaba muy amorosa, que siempre estuvo, ella se jubiló, pero no, cuando estaba Pastor Segundo estaba ella. La hermana, no me acuerdo Sí, el nombre. sí, Luchita, hermana Luz. Ah, hermana Luz, sí, sí, hermana Luz. Ya no es anciana ella. No, ya no es anciana, ya se jubiló. Ah, ya se jubiló. Pero igual hay dos ancianos ahí en Luz de Gloria, o tres. Este, este año están con 3 ancianos, 2 varones y una dama. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Pastor, una consulta. ¿La Sí, edad de jubilación del anciano es la misma del pastor? Porque el pastor ¿cómo? la edad de jubilación del anciano es la misma de la edad del pastor. Porque el pastor tengo entendido que es a los 70, ¿no? Algo así. Sí, sí, ¿El, sí, el anciano es el mismo también, la misma edad? ¿Es la misma sí, edad? sí. Es lo mismo, generalmente la misma edad, sí. Se puede, si quiere, antes, ¿no? Depende, pero generalmente cuando tiene 70 años, igual que el pastor también. Se jubila, sí, se retira. Está bien. Muy bien, seguimos entonces hacia adelante. Ahora vamos a aprovechar tiempito y ver un poquito sobre la P Cristo P, ¿sí? Como decía, bueno, acá el que más tiempo ha estado, por ahí Arturo, se acuerda de muchas cosas y va a ser muy bueno escuchar sobre él porque justo vamos a ver un poquito la historia de IP Cristo P, me parece interesante, porque tiene que ver con nosotros, nuestro trasfondo, nuestra historia y todo, justo me llegó, Pastor Timoteo me llegó a mis manos, esto me pareció muy interesante, quedó todo, está todo registrado. Y uno de los principales justamente es el Pastor Juan, que mencionaba Arturo, ¿no? Que él ha estado con él muy de cerca.
Yo pienso que, claro, como él dice, un hombre de Dios tremendo, con mucho por ahí errores humanos, pero sí en ese tiempo que él sirvió y que vino, ver tremendo las cosas que él hizo en su comienzo. Sí. Y bien, entonces vemos un poco sobre nuestra denominación, entonces en forma más específica, vimos en forma general, iglesias presbiterianas, su forma de gobierno, se mueve la forma de gobierno democrática representativa, es a través del grupo de ancianos que se gobierna la iglesia local. A la vez, cada iglesia local está organizada a través por regiones, ¿no? Por el presbiterio. Justo ahora tenemos 3 presbiterios, ¿no? El presbiterio norte, el presbiterio sur, ¿no? No, presbiterio Lima. Presbiterio Lima y el otro como el centro, donde están ahí en Centro Oriente, Centro Oriente. centro oriente. Allá. ¿Quién es ahí el moderador del centro oriente? Presbiterio. El pastor David Saldaña. Ah, David Saldaña. Ah, qué bueno, David, sí, de Oxapampa, ¿no? Oxapampa. ¿Y alguien sabe en Lima quién es el moderador? No, no hay ninguno de Lima acá. Está bien. Claro, y aparte tenemos la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Para que ya tenemos el moderador a nivel nacional, que ahora es el pastor Castro, ¿no? Que estaba por Aquiles, tu papá. Ahora, pues, él como era vice, así que él asumió, ¿no? Pastor Castro. Pastor Castro también, creo que él ha estado de los tiempos, de los comienzos, ¿no? Creo que de los comienzos con tu papá. Es un pastor que sigue hace tiempo, que es un hombre de Dios tremendo también, Pastor. Bien. Origen de la denominación de IP Cristo P. El nombre sobre el cual se formó la denominación de la iglesia es Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, cuya sigla se denomina, como todos sabemos, pues, ¿no? IP Cristo P. Bien. Acá un poquito una breve historia, no contar todo porque es muy, pero un poco, ¿no? Ahí cuentan que en Seúl, Corea, el 30 de marzo de 1985, la agencia misionera llamada Misión para Perú, que bueno, para Perú, creada por distintas iglesias presbiterianas, se deciden enviar a nuestro país al misionero Johnny Wan. Acá está. Dice, con él comenzó todo, ¿no? Ah, Johnny Wan. Eh, no sé si Arturo está ahí, Arturo. ¿Me escucha? Eh, Sí, doctor, estoy escuchando. sí, sí. ¿Tú estuviste con el pastor Johnny Wan desde los comienzos? Después. Eh, Casi se pudiera decir sí, porque ese tiempo yo estaba estudiando en un preinstituto, Sí. en un internado con el pastor David llamado La Buena Tierra. Ah, Entonces, en ese tiempo él ya había estado acá, había comprado el terreno, entonces David me contaba que ha llegado un misionero y me está buscando para ayudarle, decía David, y David me invitaba a mí también. O sea, como éramos jóvenes, los dos estábamos, yo tenía mi familia, ¿no? Pero David era joven, entonces me sí. decía, sí, le íbamos a trabajar con él, me decía, para niños, me dice, está para niños, la escuela dominical. Mayormente se ha empezado así, eso, con escuela dominical, empezó acá la Ah, obra. comenzó con escuela dominical. Bueno, Y con la qué escuela interesante. dominical. Entonces, porque no tenían algunas familias nomás, más que 8 creo, algo de eso, 8 personas Ah, y 8 personas, ¿no? sí, Sí. sí, sí, empezó así. Y bueno, en ese lapso pues me presentó a Pastor Juan a mí, entonces vino a mi casa, conversamos si lo pudiera apoyar. Como pastor
Hablaba, no tan bien también, pero hablaba ya regularmente, ¿no? Se le entendía lo básico, Sí, sí. sí, 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 entonces, y era pues un lindo chinito, era, ¿no? Entonces, Sí, sí. era bien cariñoso, amable, Amable, y caía en gracia, sí. sí, entonces, y tenía mucha chispa. Y bueno, ya, Sí, como no tenía compromiso con ninguna denominación, pero estaba sí, estudiando, entonces sí le acepté a David, entonces vamos a trabajar, vamos, pues. Oh, y así, entonces, empezar ya, pero ya ellos estaban continuando. Pero mayormente, los primeros días, Pastor Juan viajaba, paraba sí. de viaje, nada más, y acá dejaba silencio. Hermano Viajaba David, mucho, viajaba mucho él. sí. Pero él decía que se iba por Dulce Gloria, Sabao, casi por el Breu, porque estaba Ah, todas esas partes estaban dando sí, sí, y sí. no mirando, queriendo formar otras cosas más, fronteras, ¿no? Con Brasil. Sí, sí. Y Ah, después, ya. entonces, cuando ya se empezado ya a formar más, ya escuchábamos, ¿no? De que va a formar una denominación. Yo pensaba que él había venido a continuar una Sí, denominación de Estados Unidos o de Lima o de Corea, ¿no? Pero sí, eso no era, cuando era, él quería formar una denominación nueva. sí, Porque sí. acá ya había presbiterianos, esos tiempos, ya había presbiterianos. Sí, sí, ya estaba la IEPP y todo eso, sí. Había. Porque David me contaba que incluso en Cajamarca ya estaba él en medio de los presbiterianos, pero hubo un problema, Sí, creo, lo sí. corrieron de ahí. Él estuvo trabajando en Cajamarca también, 3 años. Yo acá me Sí, enteré por la historia que sí. sí, Ah, esa es la historia, que te ¿no? iba a Y él, preguntar, ¿y él qué pasó? ¿Él se jubiló, se fue a Corea? ¿Qué es su vida ahora? ¿Se fue a Corea? ahora, 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 sí, ahora, ahora digo, sí. casi no para aquí, porque mayormente para pues, tierra, y su Ah, esposa también, pero sí, de vez en cuando viene, porque mayormente vive en Yarina, pues entonces tiene ahí su lugar. Pero a la iglesia casi Dios no se va, ¿no? Porque ya también está viejito también, pero joven todavía está, ya está viejito ya. ya Ah, está viejito también, ya, entonces claro. eh, sigue, bueno, pero él sigue dirigiendo todo lo que es, pues, al hermano, al pastor digno, ¿no? Él de su búnker todo domina, ¿no? Maneja, dice, y eso. Él Pastor. sigue manejando todo. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, Puede con su carácter, su genio, ¿no? Así es, sí. pues. Qué bueno escuchar ahí de primera mano, ¿eh? Qué bueno, qué bendición. Bueno, acá dice que a él lo enviaron, imagínate, miren, en el año 1985, ¿no? Este, Algo así, algo sí, así. ahí lo envían acá, a esta misión coreana, lo envía a Perú. El misionero Juan Pastor, dice, no, ¿cómo? Sí, escucho. pero ahí Leo dice que no en Seúl, Corea lo mandan a él como Sí, para continuar una misión. Entonces, pero él no sí, continuó, formó una, ¿no? ¿Qué verdad es eso? Esa es sí, una, un no, comentario. en realidad, acá no, forma un poco por ahí resumida, pero en realidad es que a él cuando vino, él vino para formar una nueva congregación y entonces se unió a- al presbiterio que ya estaba formado, a la IEPP. Ese era el Y entonces, principio, ¿no? sí, él estaba con ellos. Después él formó la KMP, ¿cómo se llama? KMP, bueno, pero él trabajaba, ¿no? KMP, sí, pero él trabajaba junto con la IEPP. Pero en un momento no llegaron a un acuerdo, ¿no? Con ellos por la cuestión de que, justo ahí vamos a preguntar después a Carlos, ¿no? Parece que era un poco cerrada, muy conservadora la iglesia IEPP, porque dice que en cuanto a los dones espirituales, el ejercicio de los dones, entonces él no llegaron a un acuerdo. Y entonces y también según él, que la iglesia que estaba comenzando en Lima, comenzó la iglesia en Los Olivos,
Los tenían bastante descuidados, no le daban... Entonces, lo que sí que él decidió separarse ahí de ellos, que en un comienzo él no pensaba formar una denominación, que no vino con esa intención. Pero como que surgió la necesidad, por así decirlo, y llegaron más coreanos y se juntaron los misioneros, y ahí surgió la idea. No es que lo comenzó él solo así, sino que justo aparecieron, vino el pastor Paz, Sanguilí y otro, formaron un equipo, y ahí surgió la idea de formar el único presbiterio, IP Cristo P. Sí. Ahí está más o menos ahí por ejemplo, va paralelo y dice, el misionero Juan no vino con la intención de formar una nueva denominación. Ahí se me... La nueva denominación. Su propósito, dice, fue apoyar a las iglesias presbiterianas que ya estaban formadas. ¿Cierto lo que decíamos? Es el caso de IEPP. Baja ahora. Baja ahora. Me la respuesta, estás ahí. Dice, acabados los 3 años del trabajo en Cajamarca, el que mencionaba, ¿no? En el 89, siempre está hablando del pastor Juan. El misionero va a Lima a formar una nueva iglesia. Ahí en Los Olivos. La iglesia debe ser la iglesia que está ahí en Los Olivos, Chillón, ¿no? ¿Cómo se llama que está ahora el pastor Win? ¿Esa iglesia es la que comenzó él? Sí, la iglesia, gracias a Dios, pastor. Ah, gracias a Dios. ¿Dónde está el pastor Win ahora? Ah, fue la primera que comenzó él acá en Lima. Interesante. Ya. Eso fue el 7 de abril del 1989. Interesante. Organizó la asociación de acá de MP. A través de esta agrupación de misioneros coreanos desde Corea, en realidad gestionaba recursos, en realidad para la iglesia en Perú. En ese tiempo para IEPP, porque él no tenía ninguna denominación. Y el misionero abrió la nueva iglesia en Los Olivos durante su trabajo, y en la congregación surgieron problemas relacionados con el uso de dones espirituales y, bueno, y el descuido de parte de la IEPP hacia esta nueva iglesia en formación. No pudieron llegar a un acuerdo por tal motivo. Del año 1992 el misionero Juan decide separarse de la IEPP con propósito de formar una nueva congregación. Así viaja a Pucallpa, donde empieza una nueva obra en el año 1993, donde llegó de Corea luego el misionero Park, y empieza el trabajo misionero en Trujillo. Y la obra en Trujillo comienza con el misionero Park. Ahí lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan? La iglesia que está en Lima ahora, está en la iglesia coreana. Sí. ¿Se acuerdan del misionero Park? Sí. En 1995 llega llega de Corea el misionero Sanguilí para impulsar la obra que estaba haciendo, por supuesto, el pastor Juan. Pero quería preguntar ahí un poco a Carlos. Dice que ustedes antes estaban en la IEPP, ¿no? Sí, Tú pastor. conoces bien qué fue la forma, porque dice que justamente acá chocó con el pastor Juan. Dice, en cuanto al ejercicio de los dones espirituales, se ve que ellos son muy conservadores. ¿Cómo es Yo no conozco. Pastor, para darle una idea, la Sí. IEPP y la IEPRP se separaron por el tema de los salmos. ¿De qué? Por el tema de los salmos y el uso de los instrumentos musicales. O sea, Por los salmos. la Sí. IEPP y la IEPRP, que son las otras dos denominaciones presbiterianas que hay en el Perú, Sí. no se pudieron, digo, mejor dicho, vamos a decirlo así, la razón oficial, ¿no? Por la cual no se Sí. pudieron
juntar, había otras razones, pero no son oficiales, Claro. fue el tema de los salmos, el tema de Ah, los cantos bíblicos, del uso de instrumentos dentro del culto. Eso es para que se haga una idea más o menos de los conservadores que fueron del otro lado, ¿no? claro. Ahora, obviamente ya si pasamos al terreno de los dones espirituales y todo eso, ya pues hay una... Ellos son cesacionistas, ellos no creen, o sea, no creen que los dones son para este siglo, ¿no? Ah, sí. Sí, son cesacionistas. Sí, ellos consideran que todo esto es parte de la iglesia primitiva, pero ya no tiene, ya no opera en estos tiempos. Ya no espera estos tiempos. Ya no opera en estos tiempos. Ah, Exacto. Así que yo imagino que, bueno, Juan que venía de la iglesia coreana, que había tenido en Corea no otra perspectiva, un poco claro. difícil que haya podido de repente tener lugar ahí, ¿no? Sí, sí. Tener Sí, lugar. porque en realidad en nuestras reuniones, a pesar que son presbiterianos, no son, hay libertad en cuanto a eso, ¿no? En los instrumentos, como ahí mencionan la parte que es más parecido, dice, a formas pentecostales, en un sentido, como que hay libertad, ¿no? En ese sentido. Gracias a Dios, gracias Amén. a Dios. Eh, ¿Y qué tal la congregación allá? Por ejemplo, preguntar ahí en Huánuco, las reuniones, las alabanzas. Eh, sí, hay bastante libertad, pastor, dentro de lo bíblico, ¿no? Hay Sí, bastante libertad en cuanto a lo que podemos cantar y, como digo, dentro del bíblico, por ejemplo, las personas, algunos, porque como hay hermanos que vienen de distintas confesiones o congregaciones, hay los que levantan las manos, hay los que se sientan, hay los que aplauden, los que no aplauden, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay esa libertad, ¿no? toda libertad, sí. Sí, libertad, ¿no? En cuanto a los instrumentos, igual. Nosotros acá tenemos la bendición de tener instrumentos de viento, por ejemplo, ¿no? Hay trompetas, saxofón, Ah, qué lindo, sí. etcétera. Entonces, eh, es algo bastante lindo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Le cuento una pequeña anécdota, ¿no? Sí, sí, a ver. Hace años, el pastor Aquiles invitó a un pastor peruano que trabaja en Costa Rica y Sí, que se llama José Luque. Se hizo muy amigo nuestro. Y el pastor José Luque me cuenta, ¿no? Que cuando sí, él lo invitaron a la iglesia presbiteriana, él llegó con la cabeza pensando pues en la presbiteriana clásica, ¿no? Que iba a claro, claro, encontrar un órgano, ¿no? Un teclado, todo claro, muy ceremonioso. Y cuando claro. entra a la iglesia, pues nos encuentra cantando canciones modernas, ¿no? ¿No? Sí, Y sí, ¿dónde estoy? Esto siendo presbiteriano, dice, ¿no? Entonces, un sí, poquito sí, para, ¿no? Eso es, acá hay libertad, claro. en ese sentido hay libertad. Ah, ya, ya, sí. Ahora entiendo yo, me acuerdo hace muchos años cuando estábamos en Piura, eh, estábamos hace poco en Piura, y apareció así un hermano que andaba buscando una iglesia presbiteriana, dice, ¿no? Entonces le hablaron que nosotros en ese tiempo éramos la única, creo que todavía. Así que él llegó y quedó sorprendido, me dice, ¿qué es presbiteriana? Dice, porque no parece que fuera. Y él ahí me cuenta que él venía de la IRP, IEPP, ¿no? Y Claro, FRP. IRP. ¿Cómo es? IRP. Hay dos, una es IEPP y la otra es IEPRP. Ah, ya, ya, son dos distintas, sí. Claro, entonces claro, era muy distinto, yo tenía la forma muy conservadora y bueno, y entonces para él no era la forma de reunión con proyectos. Bueno, y yo quería preguntarle ahí a Jefferson, que ahí el pastor anterior, ¿no? Que se jubiló, el pastor segundo, éramos muy amigos con él, ¿no? Y nombre de Dios tremendo. Y él venía de un trasfondo bien pentecostal, y él siempre, a pesar de que un hombre no muy respetuoso, y claro, con el gobierno presbiteriano, pero él siempre su forma pentecostal. Y creo que la iglesia es un poco también, ¿no? Con bastante. ¿Cómo es la forma de culto ahí en Jefferson, en Luz de Gloria? No está, parece Jefferson Farfán. Sí, 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 Ahí pastor, está, ahí aquí está. estoy, disculpe, no,
no le entendí muy bien la pregunta. ¿El comentario? No, porque estábamos hablando de la forma de culto que tenemos. Decíamos que nosotros somos diferentes a la forma de las otras presbiterianas, que son más conservadoras. Y justo decíamos acá Sí, que justo el misionero Juan chocó con esta denominación por eso, porque ellos no creían en el ejercicio de los dones, por ejemplo, ¿no? Y nuestra forma de culto, ¿no? Acá también es más tipo pentecostal. Pero yo preguntaba ahí que donde tú estuviste sirviendo Luz de Gloria, el pastor segundo, él siempre ha sido un poco bien pentecostal. Y esa forma también la iglesia, creo, ¿no? ¿Cómo es la iglesia, la forma de culto de Luz de Gloria? O sea, claro que tiene la organización presbiteriana, ¿sí? Pero estamos diciendo de la forma de culto. bueno, la forma, el orden del culto, sí creo que es bastante parecido a todas las iglesias, al menos de Trujillo, tanto la de luz de amor, luz de gracia, luz de esperanza, luz de fe, luz de gloria, el Ah, orden del culto. ¿Sí? todas son Sí, parecidas, sí. sí, la manera como se dirige el culto, ¿no? Primero tal, después tal cosa. Pero en el caso de cómo se va el culto, sí, en el caso de las alabanzas, por ejemplo, no hay restricción, ¿no? Tenemos teclado, batería, guitarra eléctrica, bajo. No hay ningún problema por eso. Ah, ya, ya. Con toda libertad, digamos, los jóvenes Sí, ahí. sí, los jóvenes son los más gozosos, ¿no? Porque pueden tocar Claro, cualquier instrumento ahí. sí, sí. Sí, yo también creo que así, que es no son de celebración, ¿no? Celebramos la resurrección. Yo también, para que acá mis hijos también están en la música, ellos han venido de Argentina y por la pandemia se quedaron acá. Y ha sido muy bueno, porque en cuanto a las reuniones, muy, muy lindo todo, ¿no es cierto? Qué bueno, ahí seguimos un poquito. Bueno, entonces dice que el 12 de diciembre del año 2000, llegamos al 2000, en la ciudad de Lima, en el templo de la iglesia coreana, Chuyum, Chuyum. En Argentina hay una iglesia de Chuyum, sí, sí. Se reunieron los 9 misioneros coreanos presbiterianos. Es lo que decía, ves que no solamente fue que Juan de repente dio la iniciativa, pero no es que lo comenzó él solo, sino que este grupo de misioneros coreanos dieron la iniciativa. Eran 9, no sé, 9, con la finalidad de formar una asociación de iglesias presbiterianas. En esta reunión nace la idea de formar una nueva denominación presbiteriana. Acá está, ¿ves? Con la intención de sumar esfuerzos y de unir a algunas iglesias independientes que estaban sin organización. Siempre ha sido esto un poco la forma, ¿no?, de la iglesia de Cristo Fe, que también cuando si se unen otras congregaciones que están, por ejemplo, si, no están bajo ninguna denominación, están así, de forma independiente, entonces ellos se les permite que se unan a la denominación, ¿sí? Creo que ha sido el caso de varias congregaciones. Bien. Uno de los puntos de agenda que se tocó en esa reunión fue justamente preparar la constitución, la que sería la nueva denominación. Entonces acá aparece el 31 de enero del año 2001, del año siguiente, de eso, ¿no? Se realizó la primera reunión para la formación del presbiterio. En esta ocasión solo participaron misioneros coreanos y eligieron la primera junta directiva del único presbiterio. La formación de la junta directiva fue la siguiente: moderador, Yun Lee; vicemoderador, Seung Lee; tesorero, Gang; vocal, Yun Park; y el director general estaba bien. Ya que estamos
en la IP Cristo P, ¿no es cierto? Entonces todos sabemos que esta es una de esas lo que nos caracteriza, nuestro símbolo, ¿no? De la denominación IP Cristo P. Nuestro logotipo. Ahí todos lo conocen, ¿sí? ¿Está bien? El diseño del logotipo expresa el carácter de su fundamento. Cada parte de la figura representa lo siguiente. ¿Qué representa la cruz arriba? Cristo. ¿Sí? No solo Sí. Jesucristo como la autoridad de la iglesia, ¿sí? En este logotipo está bien representado, que en realidad no está arriba los ancianos, ¿no es cierto? Están abajo. Arriba de todo, siempre Jesucristo es el Señor, ¿sí? El reino, el gobierno de Dios. Cristo como autoridad de la iglesia. Ahí está escrito la teocracia y democracia, gobierno representativo, lo que ya estuvimos hablando de significado. Sí está claro sobre esto, ¿no? Sobre otra forma de gobierno democrático representativo. ¿Sí? Es a través de los ancianos, en el grupo, del consejo. Está bien, el techito interesante representa eso. Mira aquí. Sol y Dios, gloria para Dios. Las columnas, las 5C, culto, comunión, colaboración, capacitación, comisión. Les iba a preguntar sobre las 5C, un poquito a todos. Cuando nos toca dar en realidad el informe, bueno, nosotros tratamos de prepararnos con las 5C, pero realmente se ha podido organizar o servir a través de las 5C. Por ejemplo, ahí Carlos y después comparte ahí. ¿Qué le parece esto de las 5C? ¿Cómo está la congregación? En cuanto al culto, uno puede decir en cuanto a la comunión, la colaboración, capacitación, comisión. Pastor, a nosotros nos sirvió mucho el tema de las 5C. En realidad el pastor Aquiles de acá siempre lo implementó. Él siempre, ya. Sí, él siempre lo implementó. Qué bueno. Y ahora cuando, bueno, me ha tocado a mí, que me he puesto a revisarlo nuevamente, ¿no? Sí, Un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que lo mencioné en la clase pasada, es sí, que, bueno, es el sistema muy parecido al de Warren, ¿no? Pero acá hay un punto diferente, que es la colaboración, como la describe la Constitución, tiene que ver con la ayuda al prójimo, sí, ¿no? ayuda al prójimo. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con proyectos, ¿no? Con Sí, proyectos Compassion, ¿no? Y hemos estado, digamos, voy a decirlo así, ¿no? Muchas iglesias a nuestro alrededor no consideran la ayuda al prójimo o la acción social como parte de la misión de la iglesia, o por lo menos no la ejecutan y hasta incluso he conocido iglesias que se oponen, ¿no? no. Y algunos hermanos aquí en la iglesia que vienen de otros lugares o con alguna influencia, no han entendido mucho el papel que la acción social dentro de la iglesia. Por eso a mí me llama mucho la atención en la 5C el tema de la colaboración, porque Sí, me di cuenta de que era parte de lo mismo, ¿no? El mismo fundamento, por decirlo así, claro, claro. ADN de la IP Cristo P, que a mí me parece muy interesante, porque es un punto de vista ya no, eclesiástico muy diferente al de muchas Sí, congregaciones. Creo que le agrega un plus que es muy importante, sobre todo para evangelizar, sí. ¿no? Es Eso a mí, verdad. Excelente, sí, claro. Ahí tu papá siempre lo implementó, sí, el pastor. Sí, es verdad, es excelente. Yo en Argentina también yo implementaba esto, pero lo conocí de otra manera. Igual, son las 5 lo mismo, pero esto lo habíamos aprendido allá del pastor Rick Warren, la iglesia con propósito, no sé, se hizo muy famoso un tiempo. Entonces, justo los 5 propósitos
Son las 5C. No sé si quién le copió, pero bueno, fue una revelación, coincidencia. Y justo Rick Warren saca los 5 propósitos del Gran Mandamiento y de la Gran Comisión, ¿sí? Porque el Gran Mandamiento dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Dice, a través de la adoración. Entonces, en lugar de culto, él pone adoración. El propósito de la iglesia es adoración. Y el siguiente propósito, ¿cómo amamos al prójimo? A través del servicio, lo que tú decías, colaboración. Entonces él, a través de ese texto, ¿no? Del gran mandamiento, saca las 2C, o los 2 propósitos, que es y adoración y servicio. Y después lo siguiente lo saca de la gran comisión. Porque dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces dice, ¿cómo hacemos discípulos? Dice Warren, ¿no? Dice, hacer discípulos es igual, las 3 cosas. Evangelizando, bautizando, que es comunión, y enseñando. Y es exacto igual, ¿no? Sí, y esto realmente ayuda a un trabajo más, yo digo, más equilibrado, más completo. Sí, me acuerdo que él mencionaba, ¿no? La importancia de ver los 5 propósitos, porque a veces, dice, la iglesia funciona no según el propósito para lo que fue creado, sino según, dice, una costumbre, una tradición, un ritual. Entonces, dice, la iglesia debe caminar según los propósitos. Muy interesante realmente, sí, culto, comunión, colaboración. Y allá, por ejemplo, eh, ¿cómo va en este tema Arturo y Jefferson? ¿Qué les parece las 5C? Columna de la Pastor, iglesia. Sí, sí, gracias a Dios aquí el Trujillo parece que sí se está cumpliendo bien, ¿no? En el caso que comentaba también eh, Carlos, ¿no? Acerca del proyecto Compassion, aquí Iglesia del Milagro también tiene, ¿no? El proyecto Compassion, la organización Compassion, pero también me sorprendió el trabajo en la Iglesia Luz de Fe, donde dirige el Pastor Sangilí. sí, Ellos hacen siempre, o solían hacer, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Visitación sí, a los hospitales, y cada último viernes del mes se solía ir llevando un balde con café o café en termos y sándwiches. sí, Se le daba a los familiares de las personas que estaban allí en el hospital, ¿no? Porque la noche no se podía visitar a los enfermos, pero claro, íbamos y visitábamos a los familiares que pernoctan, que tienen que pasar la noche porque son de otras ciudades, y se les compartía el evangelio y se oraba por sus familiares que estaban internados. Y también, al menos una vez o 2 veces al año, afuera de la iglesia Luz de Fe había bastantes personas que lavaban carros, ¿no? Y se les compartía también a ellos algunos víveres. Entonces, esta labor social, gracias a Dios, Iglesias de Trujillo lo tiene bien implementado, ¿no? No solamente centrarnos en nosotros como iglesia, sino sí, también en la labor social, que incluso se ve en el libro de Hechos, ¿no? Cómo los apóstoles hacían este tipo de actos. sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Así que Trujillo están ahí bien con el tema de la 5C, qué bueno. A pesar de los tiempos, sí, muy duro que todos fuimos muy sacudidos, esto de la pandemia. A propósito, también ha bajado es el tema de la pandemia, ¿no? En Trujillo, en otros lugares por allá, bajó ya, ¿no? El tema del Sí, contagio y eso. sí, gracias a Dios ha bajado, aunque creo que hubo un tiempo en que la mayoría de las iglesias estuvo también, la mayoría de los miembros de las iglesias no estuvieron contagiados, infectados.
hubo unas 2 semanas en casi todas las iglesias de Trujillo en que la membresía bajó porque en esas 2 semanas prácticamente el 70% de los hermanos se infectó con esta nueva variante, la que Ah, hubo, ¿no? La Omicron. uh, el Entonces, 70%. Oh, terrible, sí. sí, sí, en Sí, ha algunas sido. iglesias se veía 12 hermanos el domingo, 12 hermanos, y la mayoría estaba conectado solamente por Zoom o por Facebook, de acuerdo a cómo lo Claro, transmite cada iglesia. sí. Qué terrible, sí. Sí, este último acá también, bueno, ha sido muy contagioso, sí, cara, es decir, menos letal, como dicen. No era como al principio, pero era muy contagioso, sí. Mucha gente se contagió. Bueno, gracias a Dios está bajando. Si acá también Piura, gracias a Dios, ha bajado muchísimo, ya está realmente todo casi normal, ¿no? Que bueno, no sé si, a ver, Arturo, eh, ¿qué ha sido tu experiencia en cuanto a la 5C de la iglesia? El culto, comunión, colaboración. Pastor, ¿me escucha, no? Sí, 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 te escucho bien, Arturo. Sí, sí, ya. Bueno, también, gracias, como vuelvo a repetir a Pastor Juan, también enfatizaba bastante esto, ¿no? Entonces, ah, eh, ya. lo hemos ido poniendo en práctica. Bueno, aunque la iglesia era todavía pequeñita, pero íbamos bastante enfatizando más esto, ¿no? A través del culto, como la capacitación, la comunión, y todo esto era, quizás no como lo hacen en otras partes, ¿no? Ordenadamente bien, como estoy escuchando, Sí, pero sí estábamos, funcionando. Bueno, y esperemos que un día puede ser más claro, ¿no? claro. La, la iglesia puede estar más exactamente. Entonces, Sí, pero en la iglesia nuestra, sí, bastante colaboración. En tiempo de la pandemia, más, ¿no? La iglesia, muchísima colaboración, sí, qué a los bueno. hermanos, a las familias. Y bueno, sí, también estamos en eso, ¿no? En la evangelización, la cual quizás no a gran escala, pero estamos también haciéndolo eso. Quería Eso preguntar, sí. en cuanto a la comisión, ¿no? Que es salir así, hacer misión. Y yo me acuerdo que en esos tiempos el pastor Juan es misionero, pues, ¿no? Era muy bueno en ir a lugares así. ¿Han tenido experiencias con él así de ir a lugares así alejados? No, no, ¿No? veces todavía no. No, así es, saliendo con grupo de personas, algo así. No, o él iba, ¿no? Yo creo que él contaba que iba él o con alguien a lugares así alejados, Ah, sí, cuando como plantar estábamos, iglesia. sí, con la iglesia sí se iba, salíamos, ¿no? Entonces, a lugares donde se escogía Sí, como para evangelizar, ¿no? Entonces, claro. sí, se iba, pues. Bueno, eh, ¿qué experiencia han tenido en cuanto a la evangelización? Eh, la- las reuniones por las redes. Se ha utilizado bastante redes. En esta pandemia hemos aprendido a utilizar, y para qué, ¿no? Muy buen resultado nos ha dado las reuniones por las redes. Nosotros le pusimos el nombre de altar familiar y todos los días nos reuníamos y aún nos seguimos reuniendo distintos hermanos y en esos pequeños grupos que a la vez lo pasaban por Facebook o si no, a veces por Mix o Zoom. Entonces, ahí los hermanos han aprendido ahí a predicar, a dirigir una reunión, a hacerse responsable de un grupo de hermanos.
Hubo tiempo que estábamos todos encerrados y el pastor no podía ir tampoco casa por casa, no se podía visitar, no se podía. Entonces, en la familia más o menos el que leía un poco, se animaba y se fortalecía, yo lo levantaba, entonces él dirigía el grupo y oraba, y ellos quedaban sorprendidos de cómo Dios actuaba, ¿no? Actuaba a través de los grupos pequeños. ¿Han tenido experiencia en este tiempo de pandemia, el trabajo por redes? ¿Se han hecho reuniones por redes? Seguro. Sí, sí, pastor. Sí, nosotros tuvimos una experiencia que en Sí, pleno 2021, ¿no? Justamente a raíz de la enfermedad, uno de nuestros presbíteros se enfermó por COVID. sí, Bueno, él falleció posteriormente, el presbítero Gomer, y sí, el 6 de enero comenzamos los devocionales matutinos por Zoom, sí. ¿no? Bueno, en ese tiempo llegamos incluso hasta 40 personas, ¿no? Conectadas por Zoom, orando a las 5 de la mañana, ¿no? Uh, Como al principio pues lo manejamos, digamos, ¿no? Todos los días, ¿no? Uno estaba sí, ahí haciendo el devocional, pero claro, ya en el segundo mes comenzamos a programar hermanos, que cuando se conectaban, muchos de ellos hermanos maduros, ¿no? Y comenzaron a encargarse del devocional. Y eso lo que nos produjo fue que los hermanos fueron, de esa manera tal vez, ¿no? Fueron capacitándose en dirigir una reunión, en predicar, ¿no? En encargarse, ¿no? Prácticamente de un culto. Eso nos ayudó mucho a que los hermanos se consolidaran. Aparte de eso, por la necesidad y mucha gente que se enfermaba, entraban a los devocionales, gente que no era de la ah, iglesia, sí, 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 ayuda, a buscar que oren por sus familias, y ahí se fueron agregando un montón de nuevos, ¿no? Un montón de personas amén. nuevas que después ya incluso han pasado el presencial, ¿no? Eh, Ah, entonces ha sido una bendición, ¿no? No fue fácil en sí, un momento porque, bueno, tuvimos que elegir entre el Facebook y el Zoom, pero sí, el Facebook era muy impersonal, ¿no? O sea, prácticamente acompañado claro, no había, pero por eso elegimos el Zoom para poder interactuar con los hermanos, ¿no? claro, claro, Se pudo, ¿no? Se pudo, gracias a Dios, durante un buen tiempo se pudo manejar, ¿no? De manera virtual las reuniones, ¿no? Y los sí, hermanos, sí, gracias a Dios, los hermanos siguieron siendo fieles, ¿no? Siguieron siendo fieles, ¿no? sí, sí. Eh, Perseveraron en el tiempo, ¿no? Y ahora ya hemos vuelto a los presenciales, pero los hermanos están ahí, ¿no? Perseveraron y se agregaron muchos nuevos. Qué bueno, sí. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante todo eso, sí. Acá también tuvimos una muy, muy linda experiencia en cuanto a eso, sí. Muy bien. Eh, Ahí en cuanto a esto, tiene acá un escrito que no está ahí, pero para voy a mencionarlos. Cualquier cosa, alguna pregunta, algo. En cuanto a la que tiene que ver con el gobierno, ¿no? De la forma presbiteriana, y de a poco vamos a ir concluyendo, es la Asamblea General, que es como la nacional que tenemos nosotros, ¿no? La Asamblea General es el órgano supremo de máxima autoridad de la IP Cristo P. Está compuesta por los delegados, presbiterios, entre pastores y ancianos de igual número de participantes. Este órgano determina y promueve los fines de la IP Cristo P. La Asamblea elige la Junta Directiva como representante legal, que está compuesta por un moderador, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Amén. Esto es en cuanto a la Asamblea General, la que tenemos nosotros a nivel nacional, donde el pastor Castro es el moderador. Sí, ¿no es cierto? Se entiende esto. Está formado de los presbiterios de las distintas nortes, el presbiterio norte, Lima, el presbiterio como es Centro Oriente. Centro Oriente. Se forma, ahí nos reunimos, por ejemplo, una vez al año, ¿sí? Una vez al año. Por ejemplo, también, inclusive, se decide ahí en cuanto a ciertas cosas. Hay cosas
que funcionan dentro de cada presbiterio, cada región. Por ejemplo, la ordenación cuando van a ser ordenados los pastores, va a ser ordenado en su presbiterio, ¿sí? Pero, sin embargo, para tomar, que están haciendo la complementación, los exámenes, bueno, además se va a hacer ahí en la decisión a nivel nacional. ¿Sí? Ahí autoriza, da el permiso para que los presbiterios puedan ordenar a sus pastores, ancianos y demás. ¿Está bien? Esa es la Asamblea Nacional. Y después está el presbiterio. Dice, el gobierno representativo a nivel regional, ¿sí? Como está funcionando ahora nuestros distintos presbiterios. Ya no es como antes teníamos el único presbiterio, ¿sí? Ahora no. Tenemos la Asamblea Nacional y tenemos los presbiterios regionales. El presbiterio es el órgano céntrico de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, porque está compuesta por presbíteros, gobernantes y docentes representantes de las congregaciones locales que cumplen función administrativa, consejera, vigila los intereses espirituales de las congregaciones, lo que habíamos hablado, ¿sí? Y mantiene la unidad de la misma. Interesante eso, ¿no? Una función, no solamente que vigila, tiene ojo para ver los peligros que nos están viendo las personas, sino que también una función de mantener unida la comunidad. Qué interesante. Este órgano está representado por una junta directiva también, como la nacional, compuesta por un moderador, vicemoderador, secretario, tesorero, un vocal. Ellos son elegidos por el presbiterio para cumplir funciones representativas de autoridad. Y generalmente estamos reuniendo 2 veces al año ahora, ¿no? Los presbiterios, es en abril y creo que ahí por octubre, depende de cada uno. Son 2 veces al año. Llevamos libro de caja, llevamos los informes, llevamos los diezmos, todas las cosas. Llevamos también pedidos. Por ejemplo, si una congregación quiere ordenar a algún anciano, entonces se presenta el pedido al presbiterio. El presbiterio acepta, entonces la siguiente se le toma examen, se evalúa, ¿sí? Y después para que sea ordenado como anciano. ¿Está bien? Después está la Asamblea Congregacional, que es el gobierno representativo a nivel congregacional. Pero ya este es el consistorio, lo que cada iglesia local forma el consistorio. Se le llama, todos sabemos eso, ¿no? Se llama una iglesia organizada. Es cuando tiene un pastor ordenado y por lo menos 2 ancianos ordenados. Pueden ser más, pero por lo mínimamente 2 ancianos ordenados y un pastor ordenado. Entonces ya la iglesia es una iglesia organizada, tiene su consistorio. Lo que hablábamos también ahí en algún momento, que cuando se da que haya una iglesia que está formando, una iglesia nueva que todavía no está la iglesia organizada, está a cargo un evangelista que está predicando, ¿sí? Entonces, el consistorio ayuda a esa iglesia, ¿no es cierto?, para ejercer, por ejemplo, los sacramentos o alguna necesidad que surgiere. Entonces, justo mencionaba eso, yo le pregunté a Jefferson cómo hacía, claro, él decía que estaba en función de evangelista, pero con el pastor Sanguilí y sus ancianos, ellos formaban el consistorio, ¿sí? En distintas congregaciones. Creo que ahí tienen consistorio ahí en la iglesia donde
donde está el pastor Sanguilí, el pastor Gabriel. Bueno, y ahí, Luz de Gloria, estaría el pastor, organizado que ya se va. Jefferson, cuando seas, Dios mediante, ordenado, ya no estés desordenado, ¿no? Ordenado, tú estarías, ¿ya te designaron un lugar o todavía no? Estarías en Luz de Gloria, creo, no sabes todavía. Aún no sé, Pastor Aurelio, todavía no hemos conversado ese tema con el Pastor Sanjilí. Ah, todavía De no. momento, de momento solo estoy apoyando ahora este año en Luz de Amor a Pastor Gabriel. Ah, estás allá. Ah, todavía no sabes Sí, dónde vas a... Sí, sí. sí, todavía no, todavía no. Sí. La vez pasada me mandó una invitación Leoncio, que es seminarista. Él dice que está sirviendo, pastoreando como evangelista en Chocofán, ¿no? Sí, desde el año pasado se le asignó la obra de Luz de Gracia a él y él Sí. está ahí apoyando en Chocofán. Sí. Es el segundo año ya. Ah, se llama Luz de Gracia ahí en Chocofán. Luz de Gracia, sí. Ah, Sí, ya. Luz de Gracia se llama la obra de Chocofán. ¿Qué, él vive allá o viaja siempre? Por lo general es viajar, ¿no? Viajar una vez a la semana, Ah, estar ahí domingo, desde el sábado y domingo por la noche regresar. ah. Sí, Nunca lo sí. había visto. Él vino de otra congregación, ¿no? Creo que así mencionó. Sí, Creo que ha sido él ha seminarista en sido, otro. él ha sido pentecostal, pentecostal. Ah, Sí, ah, sí, entonces, sí, al comienzo le fue un poco difícil, ¿no? Bastante quizás difícil, ha luchado duro sí. él para que incluso todavía Oh, guarda ahí uno que otro eh, otra tradición así bueno, pentecostal, sí, tradición, claro, pero sí, ahí está luchando fuertemente y trabajando duro ahí en Chocofán. claro. Sí, sí. Sí, eso que mencionaste es interesante. Es decir, por realidad es eso, a veces es una tradición por ahí, ¿no? De la iglesia donde es tu pentecostal. Porque cuando uno trae algo del espíritu, de la palabra, es bienvenido, ¿no es cierto? Es lo que necesitamos de la iglesia presbiteriana, ¿no? Sí, Pero a veces en realidad son tradiciones nomás de ciertas congregaciones, costumbres, ritos, pero no tiene nada que ver quizás tanto con el espíritu o algo, ¿no? Bien, bien, bien. Damos gracias a Dios, realmente estamos muy contentos porque esta complementación que se dio, estábamos, como te decía, el Pastor Sanguilí estaba insistiendo bastante, estaba muy preocupado de que puedan complementar y que puedan ejercer con toda libertad el pastorado, porque hace falta obreros, pues, ¿no? Hay lugares donde es necesario. Y yo veo que, así como San Cristóbal Pastores apuntan a los ministros jóvenes, y me parece excelente, ¿no? Hay mucho por delante y se trabaja muy bien. Yo acá también con los jóvenes trabajamos muy bien, siempre eh, captan muy bien y mucho más rápido parece, ¿no? Las cosas, no tiene mucho problema sí, la juventud, se trabaja muy bien con ellos. Eh, Así que contentos de que puedan complementar. Creo que son creo que leí por ahí 15 clases, puede ser, que van a tener. sí, 15, 16 creo que son. Son 16, 15 semanas, pastor, 15 semanas. 15 semanas. Ah, ya van dos. Les quedan solamente 13. Está bien. Falta poquito, poquito nomás. Sí. Y aquí vienen a varios pastores que van ahí. Algunos, yo toco solamente una, porque no hay mucho tanto para el gobierno.
eh, pero sí hay otras materias que requieren de 2 clases, ¿no? Que estaba viendo ahí. Está el pastor David Saldaña, el pastor Timoteo, está el pastor que siempre se me va el nombre. ¿Cómo se llama el profesor de bigote? Ah, Alberto Sánchez. Sí, sí. Acá tengo varios seminaristas. Alberto Sánchez, bueno, él es un muy buen profesor, ¿no? Muy, muy preparado. Yo la verdad que, bueno, a mí que me toca así compartir, para mí es un desafío. No manejo mucho el PowerPoint, acá mis hijos me ayudan y comparto también, ¿no? Porque el tema es compartir, estar juntos, ¿no es cierto? Y así que les animo, me alegra muchísimo verles, bueno, ya conocía, como decía ayer, ¿no? A él lo conocí bastante así de lejos, lo veía algunas veces que nos encontrábamos hace años con Arturo. Me dio mucho gusto volver a verle. Amén, pastor. Qué gusto. Que Dios le bendiga. ¿Ella es tu esposa? ¿Tu Sí, esposa? mi esposa. Mi Ah, esposa. hermana, ¿qué tal? Mucho gusto, hermana, muchas bendiciones. Apoyando a su esposito ahí, muy bien, Sí. qué bueno. Y me da mucho gusto conocer a Carlos, ¿no? A Medina, muy parecido a su papá. Su papá, un hombre realmente muy preparado, una eminencia, ha sido siempre. El pastor Aquiles siempre fue una eminencia acá en de Cristo P. Nos ha honrado realmente él como un hombre de Dios muy preparado, muy capacitado en todo. Yo cuando iba a los preterianos me quedaba realmente en silencio escuchándolos. Yo los escuchaba, ¿no? Así que bueno, fue bueno compartir este tiempo. No sé si algo más querían ustedes agregar, preguntar más o menos. Eso es lo que hemos visto, eso último, la Asamblea General, el Presbiterio, eh, la Asamblea Congregacional del Consistorio. Bueno, hay ciertas cositas, igual ustedes saben, deben tener por ahí la Constitución. Cualquier cosita que a veces quieren saber cómo va para el tema para elegir, cuánto más, ¿no? Uno va a la Constitución, justo hasta acá, ¿ven? No sé si lo ven. Acá está todo, ¿no? El reglamento en cuanto a la cantidad de miembros para elegir ancianos, los requisitos y todas las cosas eh, y demás. ¿Sí? Algunas cosas que a veces uno quiere saber, bueno, aparte uno puede comunicarse. Si no tiene ahí Y también que me lo envió, no sé si lo tienen por ahí, se lo recomiendo, este escrito que lo hizo el pastor Dimos, ¿lo tienen por ahí? Está buenísimo, porque acá está toda la historia, eh, organización, fundación. Ahí está todo. Sí. No sé si hay alguna cosita que quieran agregar, preguntar. Si Pastor, vamos. Sí, Pastor, yo quisiera solamente agradecerle por su tiempo, ¿no? Realmente nos ha bendecido muchísimo, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Y algo que quería de repente recalcar, ¿no? Al final, algo sí, que me impacta de esto, es sí, lo que usted dijo al final, ¿no? Que la sí, diferencia entre la IP Cristo P y las demás presbiterianas, pues también tiene que ver con su relación con el Espíritu Santo, sí. ¿no? Yo como un presbiteriano de la IEPP, perdido en Argentina, en un seminario pentecostal, para Sí, mí fue ya nueva todo, ¿no? Los cultos, todo, pero sí, entendí muchas cosas, Dios me mostró un montón de cosas, entendí, seguro. y aprendí algo que de repente es una reflexión personal, ¿no? Algo que con lo Sí, cual sí, cuando volví a leer IP Cristo P, lo tengo en mi corazón, ¿no? Pienso que un presbiteriano puede con tranquilidad entregarse a la guía del Espíritu, porque el presbiteriano por lo general tiene una base sí. bíblica fuerte, ¿no? Una base Amén. fuerte y puede entregarse con libertad a la guía del Espíritu Santo. Yo creo que Amén. yo creo que Muy bien. ese es nuestro plus, Sí, ¿no? A diferencia de otras presbiterianas donde no le dan lugar al Espíritu Santo y otras iglesias pentecostales que no tienen base bíblica fuertes, nosotros tenemos sí. ese equilibrio que nos puede ayudar a realmente construir, edificar ministerios bastante, ¿no? Bendecidos. Nada más quería Ah, agradecerle. muy bien, Carlos. Excelente, excelente lo que compartiste.
Justo eso estaba, cuando estaba viendo, y entonces en nuestro credo, ¿no? Para la primera dice que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestra regla de fe y obra, sino al 100%. Nosotros eso es indiscutible para nosotros. Eso. Lo que yo voy a decir, cuando uno tiene toda esa base, todo ese fundamento de la organización presbiteriana, es decir, no deberíamos, como tú dices, tener miedo a las cosas, hablando de cosas genuinas del Espíritu, no hablando de cosas extrañas, ¿verdad? ¿No? A lo genuino, a lo de Dios. ¿Por qué no? Si algo necesitamos también, ¿por qué no? Yo escuché de iglesias, no he estado, no voy a decir no he estado, pero me gustaría estar, me escuché varias veces de iglesias presbiterianas en Brasil, ¿no? Iglesias muy grandes, muy lindas, bien organizadas, pero muy renovadas, ¿no? Muy renovadas, diciendo, parece ellos ahí, las reuniones son celebraciones, pero tremenda. Eso me contaba justo eh, un pastor acá acá de Piura, de la fraternidad que nos juntamos. Cuando entró que yo era presbiteriano, me vino, me abrazó, me agradeció, me invitó a predicar a su iglesia. Yo decía, bueno, él me dijo, porque tuve una linda experiencia con iglesias presbiterianas de Brasil. Cuando yo estudié en Brasil, dice, ellos, allá las iglesias presbiterianas son, pero preciosas, grandes, dice, tremendas, iglesias preciosas, y que a mí me apoyaron, me ayudaron muchísimo. Yo por eso dice, respeto y admiro a las iglesias presbiterianas. Así que siempre me quedó eso que un pastor amigo, él es de una denominación también conocida, se llama Casa de Oración. Pero cuando era joven en Brasil tuvo la experiencia, dice, de iglesias presbiterianas muy grandes. Muy bien, excelente, eso es lo como dice Carlos, así es. Si la palabra nuestra es la regla de fe, todo se va a medir, la regla no se discute, ¿no? Esta es la medida, esto dice la palabra, esto dice nuestros ancianos, nuestros que velan, que estamos ahí velando, es decir, fíjate cómo es, ¿no? No deberíamos temer, está el consistorio, ¿no es cierto?, que cuida, está el presbiterio regional, que también ayuda, miren que verdad que hermoso, ¿no? Que también vela, cuida, está ahí para ayudar. Está la Asamblea Nacional, también, que también, es tremendo. Y encima, por supuesto, está el Señor Jesucristo como a la autoridad máxima de la iglesia. Así que, hermano, como decía, ha sido un gusto. Gracias por la paciencia que han tenido. Escucha, porque son largos, pero son la verdad que mucha paciencia. Como les decía, me dio mucho gusto verles acá después de mucho tiempo al pastor Arturo, al hermano Jefferson, y conocer a Carlos, ¿no? Que está ministrando allá en Huánuco. Yo estuve en Huánuco, un hermoso lugar, una hermosa congregación. Lindo lugar, lindo también el paisaje, es una maravilla. Bueno, y Pucallpa, no le digo. ¿Sabe? Cuando llegué a Pucallpa, yo soy paraguayo, ¿no? No exagero, yo pensé que llegaba a Paraguay. Yo dije, llegué a Paraguay. Es igual el clima, es decir, la lluvia, el calorcito, la selva, los árboles grandes, todo verde. La gente, sí, es igual a la tierra también, ¿no? El color es coloradita, sí, la voy a tirar colorada. Yo parece que estaba yendo a donde yo nací. Sentía feliz ahí, y ese calor que hace húmedo, ¿no? Pero después llueve y queda agradable. Otra vez calor, llueve. Así es exactamente el clima de Paraguay y parte de Argentina, ¿no? Como Pucallpa. Muy lindo Pucallpa, el paisaje, pero precioso. Así que ustedes disfrutan ahí también. Sí, qué bueno. Perú es un país hermoso, de todos los climas. Bien, hermanos, entonces un gusto de compartir con ustedes. Estamos terminando, hacemos una oración y concluimos. Me gustaría pedirle ahí a
Pastor Arturo, para que nos guíe en oración para concluir, hermano, y terminamos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, una vez más te agradecemos por estar reunidos ya en una segunda clase. Y gracias, Señor, por darnos nuestro pastor Melgarejo, Aurelio, y me alegro poder verlo de mucho tiempo y siempre pensaba, porque no lo veía algunas veces en los presbiterios. Gracias, Señor, por animarnos a ambos, a los alumnos, y tener ese gran deseo también de poder completar lo que nos falta. Gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad, a todos los que hacen posible, los que están haciendo posible, teniéndonos una gran paciencia. Solamente queremos adorarte a usted. Y tú eres el único Dios que estás mirando todas las cosas que podemos necesitar. Y tú vas a seguir bendiciendo. Y en tiempos difíciles que estamos viviendo, todavía, Señor, queremos capacitarnos y querer tener una mejor preparación para tu reino, para tu gloria. Tu iglesia cada día sufre. No hay obreros, hay poquísimos obreros. Y la mies es mucha, dice tu palabra, y los obreros son pocos. Padre, gracias por esta segunda clase y siga bendiciendo hasta el final. Tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza en toda situación que pueden venir más adelante. Una vez más, te agradecemos. Sol y Deo Gloria. Tú eres Dios de la eternidad. Oramos a ti entregando todo este tiempo que estamos ya terminando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como decía, sólido gloria. Saludos, hermanos, un gusto. Un abrazo ahí a la distancia. Ya, pastor. Bendiciones. Ya estaremos viendo, Dios mediante, en alguna oportunidad. Muy ¿Ah? bien. Bendiciones.